y amén. Muy bien, abra su Biblia en esta hora en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo número 10 es el texto que vamos a leer, y el verso número 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevándolo cautivo, o llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y llevando todo pensamiento, ¿a qué dice? Llevando todo pensamiento, no algunos pensamientos, sino todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, lo que tenemos que entender en este día que estamos compartiendo esta palabra, y quiero que estén bien atentos cada uno de ustedes, es ¿qué es la batalla en la vía del pensamiento? Y aquí, para que ustedes puedan recordar de una forma muy especial, quiero decir que la mente es la puerta de acceso tanto en el interior como en el exterior. Es decir, usted es afectado por lo que vive en el mundo exterior, pero también usted es afectado en sus pensamientos por la condición espiritual que usted se encuentra delante de la presencia de Dios. Y a través de eso debemos de entender que la batalla más principal que tú y yo estamos desarrollando cada día es el poder alinear correctamente cada uno de los pensamientos que llegan a nuestra mente en la voluntad perfecta de Dios. Porque por todos los medios el enemigo intenta atacar a través de sus mentiras, de sus ideologías, de sus trampas, de sus engaños, de todo aquello que trata de degradar la confianza y la fe en el único Dios verdadero. Entonces esos pensamientos se establecen dentro de nuestra mente, y lo hemos predicado hace mucho tiempo, como fortalezas espirituales para intentar de hacer que el pensamiento sea confundido. Pero nuestra mente debe ser guardada y renovada ¿con qué? Con la palabra de Dios. Cuando tú estás confrontando pensamientos contrarios al propósito de Dios, recuerda que la única manera de confrontarlo es cuando tú comienzas a experimentar que eres libre de esos pensamientos contrarios. Porque necesitas entender que el pensamiento que te aleja de Dios no es un pensamiento que tendría que permanecer allí. Entonces debes de mantener tu mente espiritual y no carnal. Diga conmigo, yo tengo una mente espiritual. Y cuando mi mente es espiritual, lo que pienso está alineado a la conformidad de la voluntad perfecta de Dios. Por eso con nosotros tenemos que estar dispuestos a orar y estar alineado correctamente con lo que Dios nos determina por su palabra. Tener la mente de Cristo, escuche bien, tener la mente de Cristo es que Cristo está también en tu mente. Si tú tienes la mente de Cristo, Cristo está en tu mente. ¿Estamos de acuerdo? Diga al que está a su lado, tienes que tener la mente de Cristo. Entonces, en esta enseñanza queremos realmente ayudar a cada persona que nos está escuchando, ya sea aquí presencialmente como los que están unidos con la transmisión. Queremos ayudarles para que puedan identificar cuál es la batalla que se mueve en los pensamientos para poder ayudar. Y si algún día fuiste preso por alguno de estos pensamientos que progresivamente vamos a enumerar en el mensaje de esta mañana o de este mediodía, tú te puedes ver identificado allí. El primer pensamiento que viene a la persona en la mente, y que es una batalla que está afectando a millones de seres humanos, aún la gente del mundo y también a miles de creyentes, es el pensamiento de la, ¿qué cosa ahí dice? El pensamiento de la depresión. ¿Qué es caer en depresión? Es tener la mente acorralada, creyendo uno mismo que ya no hay salida a lo que estamos enfrentando.
que no hay respuesta a lo que estamos enfrentando. El alma cae en un pozo oscuro. Mientras demos lugar al pensamiento de la depresión, el alma cae en un pozo oscuro y profundo, el cual puede sentirse triste, desanimado o creyendo que su situación, la situación que está enfrentando, no tiene solución alguna. Ahora bien, muchas son las circunstancias de la vida por las que mucha gente cae en depresión. Y muchas veces estas personas no se dan cuenta que la depresión incluye un sentimiento de desesperanza. Cuando la persona está bajo el efecto de pensamiento de depresión, ha perdido la esperanza. Entra en un estado de desaliento. Entra en una experiencia de abatimiento continuo. Y esto puede llevar a la persona afectada a sentirse abandonada, sentirse sola, sin esperanza, diciendo que nadie la entiende, nadie la comprende y que prácticamente está peleando una batalla en forma solitaria. Muchas veces, inclusive gente que está en depresión, escuchan voces de espíritus malignos que le atormentan en su mente, voces que se entretejen en esos pensamientos. Y algunas veces triste y lamentablemente lo tenemos a través de las diferentes estadísticas a nivel nacional y mundial de muchas personas que caen en depresión y acaban quitándose su propia vida. Por eso es necesario hablar de estos temas, porque estamos en una batalla directa donde el enemigo ha fraguado el plan más orquestado de las tinieblas, y en la mente tuya, en pensamientos que él puede colocar, es el terreno más apetitoso que Satanás tiene. Por eso que los sentimientos caen en lo más bajo cuando la persona está deprimida, no tiene esperanza y es llevada por la pena, por el dolor, por muchas cosas y circunstancias. Pero esta es la mañana o este mediodía es que el Señor quiere que tú seas libre de todo pensamiento de depresión, por más fuerte que sea en tu mente. Hay en el libro de Proverbios, el capítulo 24, el verso número 10, dice que advierte el escritor de Proverbios diciendo que ser débil en el día advierte sobre el peligro de ser débil en el día de la adversidad. No podemos ser débiles en el día de la adversidad. No podemos ser débiles en el día de la batalla. No podemos ser débiles en el día que estamos pasando por un momento de dificultad, sino mantener erguidos nuestra posición y nuestra fe en la presencia divina del Señor. Algunas veces la depresión es causada por actitudes negativas de aquellas personas que están alrededor de ti, mediante la cual Satanás usa para desmotivarte o para que tú pierdas toda esperanza en la trayectoria que está viviendo. Y mire qué interesante es esto, que hay algunos textos bíblicos que nos dicen de una forma clara y evidente hasta qué punto la gente que está a nuestro alrededor nos puede ayudar a ser más fieles a Dios o nos puede desmotivar de seguir siendo fieles a Dios, conforme lo que escuchamos de personas. Este texto es un texto maravilloso. Es el texto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 1 verso 28. ¿Lo están viendo ahí? Entonces, ¿a dónde puedes ir cuando estás desmotivado o estás bajo la fuerza de la depresión? Dice este texto bíblico 1:28 de Deuteronomio: nuestros hermanos nos demoralizaron cuando nos dijeron: los habitantes de esta tierra son más altos que nosotros y son más fuertes, y las ciudades son grandes, con murallas que llegan hasta el cielo. Hasta vimos gigantes descendientes de Anak. ¿Se acuerdan ustedes de este relato bíblico? Cuando se enviaron para inspeccionar la tierra que iban a poseer, y solamente dos, Josué y Caleb, vino con un mensaje totalmente contrario
a la mayoría de los que habían entrado como espía para inspeccionar la tierra que iban a poseer como herencia. La mayoría de esos que habían venido en forma negativa dieron este reporte: los habitantes de la tierra son más altos que nosotros, son más fuertes, las ciudades son grandes, las murallas llegan hasta el cielo. Eso es una hipérbole, porque no hay una muralla que llegue hasta el cielo, pero es una forma de exagerar. Y dice: vimos gigantes allí, descendientes de Aná. O sea, ¿qué es lo que pasó allí? El pueblo de Dios admitió ser desanimado por causa de los propios hermanos que habían sido enviados a ver la condición de la tierra que iban a heredar. ¿Acaso no te pasa algunas veces que piensas que un hermano o una hermana está a tu lado y te va a ayudar y te va a motivar a seguir adelante, y de repente encuentras que en lugar de motivarte te demoralizó por completo y no tienes fuerza? A algunos le ha pasado esto. Por eso que hay personas con las que uno no quisiera ni hablar, porque siempre es un no, siempre es negativo, siempre es una actitud pesimista. Y eso es lo que ahonda la condición del pensamiento de la depresión. Ahora, hay otro texto bíblico que también va con la línea del pensamiento, y es justamente en 2 de Corintios 1:8. Podemos observar que el apóstol Pablo está escribiendo aquí una experiencia muy notable que él vivió en su ministerio, y dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Cuál prueba difícil que estaba pasando Pablo con aquellos que le acompañaban, a tal punto de él expresarse de esa manera, a tal punto que perdimos la esperanza de conservar la vida? Cuando uno pierde la esperanza de agarrarse de las promesas de Dios y de entrar en el caudal de lo que Dios ha prometido para nuestra vida, siempre tendemos a deprimirnos. O sea, lo que quiero decirte en este mediodía: si tú no vences la depresión, ella intentará vencerte de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este verso que estamos leyendo de 1 de Corintios 1:8, no se debe creer que nunca más saldrás de la situación que estás pasando. No. Debes tener una mente abierta para recibir el consejo sabio de Dios, abierta a las promesas de Dios, el cual te va a llevar a elevarte, aleluya, en la esperanza de un Dios que todo lo puede. ¿Por qué vivir en un estado de insatisfacción o desesperanza cuando la solución es: levántate del pozo de la depresión, donde has caído, donde el enemigo mismo te ha intentado colocar, y traer un cambio a tu mente, porque todavía, afirmándonos en Dios, tenemos esperanza de gloria. ¿Estamos de acuerdo? De este pensamiento de depresión podríamos estar hablando mucho y un buen rato, pero quiero enumerar la mayoría de esos pensamientos que vienen a nuestra vida y que algunas veces no sabemos discernir por quién vienen esos pensamientos. Hay pensamientos que vienen en inspiración de Dios, que nos llevan a profundizar y a madurar espiritualmente y a confiar en Dios. Hay pensamientos que vienen como una instigación del enemigo para hundirnos y para deprimirnos. Ahora, ¿qué otro tipo de pensamiento podríamos enumerar aquí? El pensamiento del desaliento. No importa si alguno no dice amén, pero esta es la batalla que estamos librando. Recuerde, la batalla en vía del pensamiento. El pensamiento del desaliento. Desaliento significa, ¿qué dice ahí? ¿Qué significa?
estar sin aliento, sin fuerza para seguir. Y Satanás te quiere desalentar continuamente, desde que te levantas hasta que te acuestas. Siempre intenta desalentarte, porque si estás sin aliento, eres inefectivo para conquistar los retos que Dios te ha dado en la vida, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahora mire este texto de victoria, porque cada ataque del enemigo en la vía del pensamiento hay una respuesta satisfactoria de Dios a través de su palabra, que revierte la condición de cautividad por liberación total. Y entonces el Señor, a través del pasaje de Isaías 40:31, nos dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Quiénes van a tener fuerzas nuevas? Los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí hay un texto y hay una palabra que dice: tendrán nueva fuerza. La palabra fuerza viene del original hebreo, que significa koash. Y no es cualquier fuerza. No es la fuerza natural de tu cuerpo, humanamente hablando. Es la fuerza de Dios en ti. Cuando la palabra del Señor habla a través del profeta que tendrán nueva fuerza, están diciendo: van a tener la fuerza no de lo que ellos tienen o de los que ellos pueden realmente experimentar en su cuerpo. Tendrán la fuerza koash. Y la fuerza koash es para dar fuerza al que no tiene ninguna. Y los que esperan y confían en las fuerzas del Señor, más que en las de ellos mismos, serán como águilas que remontan sus alas en las alturas para ver la inmensidad de lo que Dios tiene por delante para ellos. ¿Estamos de acuerdo? Y este texto es muy maravilloso, porque eso nos va a ayudar a discernir. Iglesia, esta es una hora que es una batalla diaria, pero con una gran victoria. Hay sanidad para el desaliento. Hay liberación para el pensamiento cargado de desaliento. Es decir, es recibir nuevas fuerzas. Pero no es la fuerza de otro ser humano, sino las fuerzas de Dios. Una visión y una fe renovada cada día mayor para depender de Dios y no del hombre. Eso se logra teniendo, ¿qué cosa? Teniendo que creer y poniendo la mente a través de la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vence el desaliento no con tu fuerza, sino recobrando y citando el texto bíblico. Señor, estoy pasando por un momento en donde mi pensamiento, donde mi vida está desalentada, pero tú me prometes que vas a renovar mis fuerzas. Porque tus fuerzas son como koash, una fuerza que hace que el débil se convierta en fuerte. Que el desalentado tome fuerzas nuevas y recobre actitud de victoria en lugar de derrota y de fracaso en la vida. ¿Cuántos decimos amén a esto? Ahora tenemos otro, y es el pensamiento del perfeccionismo. El pensamiento del perfeccionismo. Y hay personas que dicen: no, yo no tengo ese problema. Sin embargo, hay mucha gente que sí lo tienen. Es otra manera en que la mente de una persona es atacada. Es mediante, ¿qué cosa? El perfeccionismo. Una persona que busca el perfeccionismo humano, no el ser cada día más conforme a la voluntad y propósito de Dios, sino ese perfeccionismo humano. La persona que desea el perfeccionismo humano se va aislando de las demás personas, porque la mente le hace creer que él es o ella es mejor que cualquier persona que está a su alrededor, y que es mejor hacer las cosas por uno mismo que pedirle a otro que nos ayude.
Algunos piensan de esta forma: mejor prefiero hacerlo solo que una persona me ayuda y lo haga mal hecho. Esta es la actitud. La persona perfeccionista siempre hace las cosas solo o sola porque los demás creen que no lo hacen como él o ella lo pueden hacer. No importa. Pero sé que hay muchas personas que han tenido que luchar contra este pensamiento. El propósito de esta estrategia es, al fin y al cabo, aislar a la persona del resto del cuerpo de Cristo. Muchas personas con estas características de perfeccionismo humano no saben trabajar en equipo, no saben trabajar en unidad, son antisociales, aisladas y siempre se están quejando de todo. Pero el Señor te quiere liberar de eso. Puesto que los creyentes, para funcionar, tienen que funcionar en unidad, juntos como cuerpo, miembros los unos y los otros. Tienen que funcionar en un cuerpo no aislado de los demás, sino conectado al cuerpo que es Cristo. Por eso que la palabra de Dios nos muestra de una forma clara en Eclesiastés capítulo 4, verso número 9, y dice, Eclesiastés dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, y si cae uno, el otro lo levanta. Pero hay de aquel que es uno y nunca va a ser levantado por nadie, porque piensa que es mejor que todos. Algunos dicen: pastor, yo creo que puedes tener un problema de desaliento, pero eso a mí no me afecta el perfeccionismo. ¿Te das cuenta que tú tienes que entender que todo eso son pensamientos que van en la mente, y algunas veces no es lo que los demás piensan, sino lo que el diablo quiere que tú pienses? Seguimos, porque no podemos retrasarnos. El cuarto pensamiento que tienes que enfrentar a diario es el pensamiento y actitudes incorrectas. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Pero Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, cuando fue llamado por Dios para ungir al verdadero rey de Israel que sustituía a Saúl. Dios les advierte, Dios le dice: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea, los motivos, las intenciones incorrectas del corazón son impulsados por los pensamientos equivocados, que golpean diariamente como ataques del mismo poder de las tinieblas sobre la mente o sobre el pensamiento con este tipo de pensamientos. El problema radica que cuando eres realmente llevado por actitudes incorrectas, entonces vas a ser llevado a equivocarte una y otra vez. Los motivos pueden hacerte creer que son importantes para ti, pero no lo es para Dios. Él siempre conocerá tu más íntimos pensamientos. ¿Sabe una cosa? Tú estás ahí y tú dices: Señor, esto no va conmigo. Pero el Señor, que sabe todas las cosas, Él está sabiendo que sí hay estos tipos de pensamientos en la cual últimamente has estado enfrentando. Él siempre conocerá lo más íntimo de lo que hay en tu corazón, de lo que hay en tu pensamiento, de lo que hay dentro de ti. ¿Por qué? Porque Él mira, escudriña lo más profundo del corazón. David halló gracia delante del Señor porque su corazón era agradable. Y Dios le advierte entonces justamente al profeta Samuel: no mires con tus ojos naturales,
porque puedes mirar equivocadamente. Mira conforme a lo que Dios está revelando y el diseño de Dios. O sea, el Espíritu de Dios conoce todas las intenciones. Diga conmigo, Dios conoce todo acerca de mí. Él conoce todos mis pensamientos, los pensamientos que son influenciados por malos conceptos o que son alimentados quizá por un espíritu de altanería o de orgullo en el corazón. Es una manera ¿de qué? De ponerse de acuerdo con la actitud de no obrar en rebeldía. Jesús no se sorprendió cuando él ministraba en la tierra y él se confrontaba con situaciones similares a esto. Él le dijo a los escribas, a los fariseos, que él sabía lo que había en la mente de aquellos que eran enemigos de él. Jesús no se sorprendió que venían a él preguntándole cosas para hacerle caer en una trampa, ni se dejaba llevar por las palabras aduladoras de ellos mismos. Cuando alguien te quiere elevar demasiado, ten cuidado. Dios conoce la intención del corazón y los designios del hombre. ¿Cuánto decimos amén a esto? Mira lo que dice Juan 2:24. Dice, Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dile que está a su lado, el Señor sabe todo acerca de ti. ¿Sabe que hay gente que entra muchas veces al ministerio para servir al Señor, pero de forma equivocada? Muchos entran a decir, Señor, yo quiero servirte, yo te quiero amar, yo quiero ser usado por tu espíritu, pero tienen intenciones equivocadas. No tienen realmente el propósito marcado en ellos de Dios en sus vidas. Cuando tú haces algo para Dios, ¿para quién lo haces? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Por qué haces muchas cosas que haces o deja de hacer muchas cosas que deberías de hacer? Porque la actitud del corazón es donde tú debes de ocupar tu preocupación. Si tus motivos son sinceros, entonces todo te saldrá bien. Si tus motivos son transparentes, recibirás el favor de Dios en esta vida y en la eternidad, la herencia eterna. Aleluya. Por eso que es necesario que todos los que estamos aquí escuchando esta palabra, el que quiera entrar para servir a Dios en el ministerio, debe hacerlo por un llamado de una buena voluntad dada por Dios, no debido a las ventajas o beneficios que le puede aportar el ocuparse de este ministerio. Espero que me estén entendiendo de una forma clara y convincente. Entonces, siempre tenemos ejemplos notables. Entonces decimos no a las actitudes incorrectas. Sirvo a Dios no para notar que soy mejor que otro, sino para decirle al Señor cuánto le amo. Le soy fiel a Él y le obedezco en todo lo que es necesario, porque anhelo hacer su voluntad y no mi voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. En esos pensamientos y actitudes incorrectos, entonces muchas veces los pensamientos, iglesia, de actitudes incorrectas, y esto conlleva a emociones equivocadas y acciones que no agradan directamente a Dios. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es el motivo? El corazón. Yo siempre digo que nosotros miramos rostro, pero no miramos corazón. Dios mira corazón. ¿Cuál es mi emoción? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi o cuál será el resultado por la que yo amo servir a Dios?
¿Y sabe lo que te dice el Señor? 4:23 de Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él mana la vida. Tenemos otro tipo de pensamiento, los pensamientos negativos. Eso nadie lo tiene. Los pensamientos negativos pueden destruir la paz, la alegría, la fe. Puedes llevar a la persona hacia un estado asfixiante de temor, de preocupación, de ansiedad, de desesperanza, uniéndose a lo que ya hemos dicho. Pero nuestra consigna es renovar nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. Esto dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. No se conformen al mundo. No deseen lo que el mundo está deseando. No estén tan apegados de las cosas que el mundo practica, porque no hay en ello ni esperanza ni razones de existencia. No os conforméis a este siglo, sino que dice la Biblia, sino que renovaos o transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, qué cosa agradable y perfecta. Para entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús de Nazaret, estoy enumerando cada uno de tus pensamientos en la que tú estás librando una batalla, para que al terminar el mensaje tú salgas de aquí libre de esos pensamientos. Dios va a hacer algo y ya está el pensamiento negativo cautivando alguna mente. No, Dios no va a hacer nada. Tenemos que revestirnos del valor, aleluya, de la gracia de Dios de una manera especial. Mire esto sí que es tremendo. Pensamientos de indignación. Cuando estás indignado por algo, es muy notorio. Cuando una persona está indignada por algo, es muy notorio que se irrita fácilmente y se enfada fácilmente. ¿Por qué actúas así? Porque hoy estás actuando de una forma diferente a lo que actuabas la semana pasada. Por nada. Es indignación, pensamiento, ataque en la mente de pensamiento de indignación. La indignación es un problema que está dentro del ser humano. Si estás enojado contigo mismo, o puede ser que estés enojado contra Dios mismo. ¿Sabe que hay gente que se enoja contra Dios porque Dios no hizo lo que él quería o lo que ella quería? ¿Sabe que hay personas que se disgustan contra Dios porque no alcanzaron lo que quisieron alcanzar? Si Dios no te ha dado algo, Él sabe por qué no te lo ha dado. Quizás porque no te convenía, porque Él sabe más que tú. O sea, si estás enojado contra ti mismo, es problema de una forma lejana de vivir la vida cristiana. Quizás estás al borde de la ira y del enojo. Una persona airada y enojada siempre es una persona que tiene indignación dentro de ella misma. Y tenemos que pelear esa batalla de la fe, porque la indignación produce, ¿qué produce? Dentro de ti pensamientos de rebelión que dañan a todas las personas que están a tu alrededor. La indignación es a veces una rebelión interna a punto de estallar. La rebelión a veces es producida por la frustración, cuando incluye la terquedad y la obstinación de la propia persona. Pero en el nombre de Jesús, permita al Señor que ese pensamiento de indignación salga de ti en este día. ¿Estamos de acuerdo? Hay otro pensamiento, pensamientos de acusación y condenación. ¿Pensamiento de qué dice ahí? Y condenación.
en todo esto estás viendo y puedes ver que la mente puede juzgar y acusar indebidamente a otros. La palabra habla que Satanás se llama el acusador de los hermanos, tal como describe Apocalipsis 12:10. O sea, cuando tú intentas acusar a los demás, recuerda que hay, y muchas veces hay gente que acusa de esta manera. Recuerda que estás apuntando a uno, pero a ti te están señalando 4 dedos. Y Jesús dijo: primero sácate la viga de tu ojo, ¿sí o no? Para que puedas ver la paja del ojo ajeno. Por estos son dardos para sentirte capaz de que tú eres el juez. Y eres tan espiritual que puedes acusar y a condenar a medio mundo. Pero eso no es la actitud correcta. ¿Por qué? Por justamente a veces el Espíritu Santo te hace sentir dentro de ti cuando estás obrando mal en tu interior, te redarguye, y lo que tienes que hacer, pedirle al Señor: perdóname, Señor, me he equivocado, he fallado, no he dado la nota, no he estado a la altura como un hombre o una mujer redimida, limpiada, emblanquecida por la sangre del Cordero. Pero te pido que me perdones. Y una buena manera de marcar la diferencia entre la convicción del Espíritu Santo y la condenación en tu mente es que tienes que saber quién eres en Cristo. El problema de la gente que todavía no viene a la iglesia y no saben quiénes son en Cristo. Por eso, para entender esto, necesitas someterte a la presencia del Señor. Pensamiento de acusación y condenación fuera. No tienes parte de mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora voy a tocar un punto neurálgico. Pensamientos de impureza sexual. Este es el ataque más común en la mente del hombre o en la mente de la mujer, especialmente cuando han sido promiscuos en su vida. Una vez casado o no, la persona va a ser de tanto en tanto oprimida por pensamientos de impureza sexual. Y pareciera más fuerte lo que Jesús dice en ese texto que lo que le estoy diciendo ahora en este mensaje. Pero Jesús dijo: pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué ustedes creen? Que la persona, hombre o mujer indistintamente, debe de saber bien lo que mira cuando es cristiano. Porque la mente siempre será el campo de batalla permanente en el hombre y en la mujer. Y algunas veces dice: pastor, usted está predicando algo que es imposible de desarrollar. O sea, para llevar una vida sin pecado, solo hay que resistir la tentación, reprenderla y echarla fuera y no caer en ella. Lo importante es resistir el momento cuando llega el pensamiento, sea cual fuere, de lo que ya he mencionado, y echarlo fuera en el nombre glorioso de Jesucristo. La persona debe de ser disciplinada en todas las áreas de su vida. Si no, miremos la vida de José, Antiguo Testamento. Miremos el ejemplo de la vida de Timoteo, hijo espiritual del apóstol Pablo. Podemos ver tanto uno como el otro, aún ver la vida de Daniel y otros más que podíamos mencionar. Pero que podemos ver que cada uno de estos personajes que estamos citando, bíblicos que están en las Sagradas Escrituras, pudieron en medio de su juventud
en medio de su desarrollo, pudieron mantenerse consagrados a Dios, aleluya, y ser librados de la tentación. Tomaron fuerza, huyeron de ella y pudieron ser vencedores. Y a los jóvenes Dios le dice: huyan de las pasiones juveniles. Hoy existe una sociedad que parece ser una locura, pero es la realidad, que se pierde, aleluya, en una densa condición de pecados sexuales atormentándolos día y noche. Pero el Señor te quiere hacer libre. Debes conocer la batalla que se está librando. Tienes que estar atento a resistir. Porque lo importante no es caer otra vez, sino que lo importante es cuán fuerte te encuentras hoy para vencer lo que hace un tiempo atrás no podías vencer. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que el Señor habla y lo que el Señor nos está indicando. Nuestra mente tiene que permanecer limpia aún de esa impureza sexual. Porque la Biblia es clara. La Biblia nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues aún viviremos en él? Es imposible. Es imposible. Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y Pablo enseñó mucho acerca de esta terminología y acerca de esta temática esencial que debe ser el mensaje central de la iglesia. Tienes que mantenerte en esa pureza de pensamiento y no dejar que tus pensamientos divaguen de acuerdo a la obra de las tinieblas que impera en este mundo presente. Aleluya. También hay otros pensamientos, el pensamiento de la confusión. Hay muchos que están bloqueados en su mente. Es la influencia de un espíritu perverso, demonios de perversidad, que provocan, como he dicho, indecisión y frustración en la mente. Y cuando estás confundido, ciertamente no puedes tomar correctas decisiones. Al contrario, cometes errores. Cuando estás confundido, te confundes de una manera que eso te lleva a cometer errores en tus decisiones. O sea, una equivocación hará que tu futuro sea grandemente afectado. No hagas nada importante si no estás seguro de lo que estás haciendo. No hagas nada importante si no estás seguro de lo que vas a hacer. Porque si te equivocas, entonces lo lamentarás el resto de tus días. Es muy importante esto, porque es lo que el Señor nos quiere ministrar. Cuando hay confusión, en un ataque, pensamiento de confusión, la confusión hace que la gente sea inestable en su vida espiritual, que sea insegura en sus decisiones personales. Tienes que ser sincero con Dios y con el Espíritu Santo, que te guíe a toda verdad y justicia y te guíe en la decisión que va a tomar. Deja que Él sea el mejor consejero, que sea el amigo fiel en la que tú has confiado. Aprende a depender del Señor y no de tus habilidades. No te apoyes en tu propia prudencia. Aleluya. Necesitas ser libre. No puedes estar sirviendo a Dios y tener una mente llena de confusión. ¿Estoy o no estoy? ¿Lo debo hacer o no lo debo hacer? Sé fuerte en lo que piensas.
gana la batalla, la vía del pensamiento. Hay otro también que podemos esgrimir en esta temática, y es pensamientos torturantes. Pensamientos cargados de angustia, desaliento, impiedad, preocupación, opresión, miedo, ansiedad, culpa, dudas, tristeza. Hay un sinnúmero y una amplia versión de pensamientos que pueden torturar el alma del ser humano, que se mueven dentro del ámbito espiritual, intentando oprimirte, intentando menoscabar tu vida, tu confianza. Pero aquí está el Señor. Él ha muerto en la cruz para derrotar todo argumento de las tinieblas y de la obra del diablo y hacerte libre. Muchas veces, iglesia, la presión en los trabajos, la presión en la familia, enviará a tu mente dardos. El enemigo enviará a tu mente dardos de preocupación, de ansiedad, que te va a provocar un nerviosismo continuo y constante. Muchas veces esos pensamientos torturantes vienen con una fuerza de maldad que golpea el alma cuando está acorralada y cautiva, sin saber a dónde ir o a dónde correr. Pensamientos de culpabilidad, como hemos dicho, aprovecharán para traer tortura a tu vida y también inseguridad en cada etapa de tu vida. En este momento, no dejes que la angustia te atormente, sea un pensamiento torturante. Cambia la angustia por gozo. Cambia el desaliento por aliento. Cambia la inquietud por seguridad. Cambia la preocupación por descanso y confianza en Él. Cambia la opresión por liberación total, porque si el Hijo del Hombre te libertare, seréis verdaderamente libres. Sé libre del miedo, del temor, de la ansiedad, de la culpa. Y ten fe en lugar de ser acorazado por la duda. Y llénate de gozo en lugar de vivir en tristeza agobiante. Aleluya. ¿Cómo me voy a llenar de gozo? Adorando al Señor, alabando al Señor. Algunas veces, pastores, que estoy pasando por tantas situaciones, tengo que orar. Y tienes que orar, es verdad, tienes que orar. Pero recuerda que la victoria te la da el Señor cuando tu corazón deje de estar angustiado y comiences a gozarte por lo que Él es y lo que significa para ti. Por lo que Él es y significa para ti. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Si tú lees 1 Timoteo 1:7, ahí te habla cómo vencer el espíritu torturante y el espíritu de temor. Voy a tocar a otro pensamiento del pasado. Pensamiento del pasado. Los pensamientos que causan tormento también incluyen recuerdo de sucesos amargos y dolorosos que has vivido en el pasado. Y esos pensamientos están golpeando, cauterizando, atormentando tu mente. Pensamiento del pasado. La sangre de Cristo te perdonó. Él te ha perdonado por medio de su sacrificio. Él te ha levantado, Él te ha cambiado, Él te ha transformado. Pero sigues recordando tu pasado. Si los pensamientos son negativos y deprimentes, involuntarios a tu voluntad, porque tratan de infiltrarse en tu mente, oprimiéndola con pensamiento de qué, de acusación y mucho más, puede producirte inclusive enfermedades físicas. ¿Saben algo? Satanás trata de remover y traer del pasado a tu mente en el presente y hacerte recordar todo lo que tú viviste en el pasado. Culpa, dolor, fracaso, vergüenza, rechazo, heridas y mucho más. ¿Por qué siempre recordar el pasado?
Cuando Él te ha hecho un hombre o una mujer nueva. Cuando Él te ha dado una esperanza de gloria. Cuando Él te ha transformado para levantarte allí donde estás y que ya el pasado no sea el tormento presente. Y que cuando ese pensamiento quiera venir y cautivar tu mente, tú le dices al diablo y al demonio: estoy en el presente de mi Señor. Él quitó para siempre mi pasado. Quitó para siempre mi ayer. Quitó para siempre todo aquello que realmente hice por no conocer a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Tienes que ser y tener una profunda seguridad de lo que significa el Señor. Algunas veces puede ser que tú no tengas el pensamiento del pasado, pero Satanás usa a una persona muy cercana a ti y te habla de todo lo que hiciste en el pasado. Así como reprendes a un espíritu, a un demonio, en el nombre de Jesús, si una persona te quiere hablar de tu pasado, también repréndela. En la autoridad y en el señorío glorioso de Jesucristo. Porque el único, como he dicho al principio, acusador es Satanás. Porque en Cristo todo ha sido hecho nuevo. Y nuevo no significa remendar o zurcir algo. No, nuevo es nuevo. Especialmente la gente de Sur y Centroamérica sabe que cuando se descosía algo, se rompía algo, se volvía a coser. Yo me recuerdo, mi abuelita zurcía las medias rotas. O el pantalón se le ponía un remiendo. Y algunos vienen con esa mentalidad del evangelio y creen que el evangelio es igual. Señor, ponme un remiendo aquí, otro remiendo acá, otro remiendo acá. Y yo le digo a mi esposa: si se rompió, se descosió, tíralo y cómprate otra cosa. ¿Y sabe qué? Es mejor tener un hombre nuevo y una mujer nueva que tener un hombre y una mujer lleno de zurcido y de empache por todos lados. Qué bien se ve una persona que puede irradiar la persona del mismo Señor Jesucristo, aleluya, hasta que seamos testigos de Él en gloria eterna. Ya voy terminando, no se preocupen. Pensamientos. Aquí hay alguien que está pisando fuerte. Pensamientos de atracción al mundo. Pensamiento de atracción al mundo. Satanás constantemente tratará que te centres en las cosas pasajeras y vanas en vez de las cosas verdaderas y eternas. Jesús te dijo a ti y me dijo a mí: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hay dos cosas. Amén, no hay problema, Señor. Yo no amo al mundo, pero sí amo las cosas que el mundo tiene. No es así. Así no hay realmente un sentir correcto de interpretación espiritual. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Me voy a cansar hasta que lleguemos en la eternidad con Dios, pero me canso de decir a la gente: no amen lo que el mundo ama y discierna lo que el mundo crea y produce para mal, distorsión, cautividad, engaño, con mensajes de
tormento, distorsión y mensajes subliminales. No améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, esto es fuerte. Si alguno ama al mundo, le atrae al mundo. Y podríamos aquí hacer una lista innumerable. Y le atrae al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque cuando Dios te mira, no te mira como te mira un familiar cercano, o un amigo cercano, o una amiga cercana. Cuando Dios te mira la mente, te mira el alma, te mira el espíritu, te mira todo lo que hay. Él no tiene nada que tú puedas esconder de él. Yo prefiero tener el amor del Padre y perder todo lo del mundo que no tiene ningún valor ni sentido. Y esto es lo que queremos hacer en esta hora. Orar, clamar, interceder en la presencia del Señor para que todos estos tipos de pensamientos sean reprendidos y deshechos. Pero ¿cómo uno puede ser libre? Cuando uno reconoce que sí está batallando con ese tipo de pensamiento. O sea, no trates de ocupar tus pensamientos solo en lo material, en lugar de ocuparte de los valores eternos. Hay gente que vive para el trabajo. Vive para el trabajo. Otros viven para sus deseos. Otros viven para aquello que desean en la vida. Dice la Biblia, Pablo escribe a Timoteo, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. No dice que tener dinero es malo. Lo que te dice es que el amor al dinero, eso es malo. Cuando tú amas al dinero más que a Dios, eso es malo. Cuando a ti no te duele dar una ofrenda y obedecer al Señor, o un diezmo para el Señor, eso es agradable y es bueno al Señor. Pero cuando prefieres pagar un tip más alto en lo que comes en un restaurante que lo que tú diste de ofrenda el domingo, eso es preocupante. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera, incluyendo muchos ministerios. Y se han causado muchas heridas dolorosas. El llamado del Señor en estos días actuales, tenemos que priorizar lo que es eterno. Tenemos que invertir en el reino que es eterno, en buscar a Dios cada día, en vivir conforme al deseo, a la voluntad de su propósito eterno. Porque todo eso va a redundar para victoria y bendición de nuestra propia vida y de todos aquellos que nos rodean. Aleluya. Y estas son las estrategias espirituales de confrontación que tienes que utilizar. Estas son las estrategias espirituales de confrontación que tienes que utilizar. El desafío es conquistar todo pensamiento que intente conducirte al pecado. Tú no puedes decir amar al Señor y tu mente está cargado de pensamientos que te tienden o te llevan al pecado. Porque Satanás tiene un arsenal de armas que va dirigido contra tu mente, que son, esto hablé simplemente unos pocos pensamientos de los muchos que él habla o de los muchos que él puede lanzar. Recuerda que dejar sin conquistar estos pensamientos te van a llevar a acciones pecaminosas. Y sabes algo, no nos ha llamado el Señor, no nos ha llamado el Señor al pecado, sino a la santidad. ¿Qué tienes que hacer?
Y voy diciendo esto. ¿Qué tienes que hacer? Primero, ora a Dios que examine tu mente hoy, ahora, en este momento, y te revele las actitudes erróneas que tú has permitido que se acumulen en tu mente. Motivos, pensamientos contrarios a los que has sido introducido por el enemigo. Segundo, en la medida que el Espíritu Santo te revele de todo aquello que tengas que ser libre, renuncia por completo en conformidad a lo que el Espíritu Santo te esté revelando ahora en este momento. Y tercero, pídele perdón a Dios. Pídele perdón por los patrones y conductas que has tomado y que algunas veces no tiene nada que ver la vida de Cristo y la vida de un nuevo creyente. Pídele que te perdone por tener pensamientos equivocados. Y usa la palabra de Dios para que se desarrollen pensamientos alineados conforme a la bendición de Dios, para que se pueda alinear correctamente a la perfecta y agradable voluntad de Dios. Ponte de pie. Ponte de pie. Yo quiero decirles que el día domingo próximo tenemos Santa Cena. Pronto vamos a terminar este mes de agosto, pero quiero animarles a todos ustedes a traer personas. El mes de septiembre lo vamos a dedicar y lo vamos a poner un nombre: el mes de la profecía. Y todo lo que voy a hablar, enseñar, va a ser acerca del rol profético de la palabra de Dios, porque necesitamos estar apercibidos y preparados para saber que el día del Señor está próximo. Algunos han leído Apocalipsis y no entienden lo que dice Apocalipsis. Otros han leído Daniel, no entienden lo que dice Daniel. Otros han leído Ezequiel, no entienden lo que dice Ezequiel. Pero vamos a desgranar cada una de esas verdades bíblicas y traerlo al presente y decir que estamos más cerca de lo que muchos creyentes están pensando, entendiendo o sospechando en algunos casos extremos. Pero esta hora, para que esa palabra de revelación profética haga la obra de preparación en tu vida, tú tienes que ser libre en tu mente. El Señor te está hablando y te está diciendo: he roto todas las cadenas. Todo ha sido consumado por mi sacrificio en la cruz. No puedes permitir que tú, como redimido o redimida, cargues con esta nube de pensamientos erróneos y equivocados. El Señor te está hablando. Y si tú has detectado en el consejo de la palabra y el mensaje esos pensamientos que hay, 1, 2, 3, o quizá todos los pensamientos que he mencionado, no tengas temor. No tengas temor. Dile: Señor, yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Que cuando tú me veas, Señor, tú te agrades de mí. Cuando con ojos omniscientes me observes, no tenga la menor duda de que sí te amo de verdad. Sí te amo de verdad. Anhelo y deseo hacer tu voluntad, y no la voluntad de este mundo ni la voluntad de los hombres. Si el Señor te está hablando, como sé que lo está haciendo,